Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. En el vídeo de hoy vamos a diseñar y crear nuestro propio carro de almacenamiento de madera, así que vamos al lío. Y ese, como sabéis los seguidores del canal, mi taller es bastante pequeñito. Actualmente todos los tableros y maderas que tengo los tengo almacenados contra esta pared. Y el problema aquí es que cuando quiero hacer un proyecto con madera tengo que ir sacando tablero a tablero, pieza a pieza, si quiero llegar, por ejemplo, a los tableros que están más pegados a la pared. Pero esto hoy va a cambiar. Vamos a crear un carro de maderas para poder almacenar y mover todos estos tableros y poder acceder a ellos de una forma mucho más sencilla. Y lo primero que hemos hecho ha sido hacer el diseño en 3D de nuestro carro en SketchUp. Agradecer a los amigos de Iscar por habernos facilitado las licencias. Utilizar un software como SketchUp en este caso nos va a facilitar a tener una idea mucho más clara del proyecto y tener perfectamente detallado las medidas de cada una de las piezas que necesitamos. Os dejaré abajo en la descripción un enlace a su página web donde podréis encontrar licencias a SketchUp y otros programas de arquitectura. También podréis encontrar en su página web un gran catálogo de cursos y talleres, muchos de ellos gratuitos, con los que podréis aprender a utilizar estos programas y muchos otros. Y una vez que tenemos hecho nuestro diseño en 3D y tenemos todas las medidas claras, podemos seguir. Y lo primero que hemos hecho ha sido recortar todas nuestras piezas. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo las medidas de todos los cortes que hemos hecho. Y una vez que tenemos todas las piezas cortadas, vamos a empezar con la base de nuestro carro. Elegiremos la cara que peor se vea porque va a quedar para abajo y en ella pondremos nuestras ruedas. En este caso hemos elegido este kit de ruedas que vienen 8 en realidad, pero vamos a utilizar solamente 6 y que soportan 100 kilos cada una. Y la sujetaremos con estos tornillos que nos vienen. En mi caso les he añadido un par de arandelas a cada una para que al atornillar no traspase el ancho de la madera. Abajo en la descripción os dejaré enlaces a las herramientas y materiales que utilizamos tanto en este proyecto como en el resto de proyectos del canal, así como un montón de descuentos y promociones muy interesantes. Para ensamblarlo todo vamos a utilizar tornillos Spax de 5 por 50. Así que vamos a empezar taladrando un agujero guía para que pasen perfectamente nuestros tornillos. Y de esta misma forma iremos haciendo el dibujo de todos los tableros que irán anclados a nuestra base e iremos haciendo los agujeros guías para nuestros tornillos. Así que vamos a continuar en este caso con el tablero que hará de tope frontal en nuestro carro. Y para colocarlo exactamente en el medio de nuestro carro, lo más sencillo es medir y hacer una marca en la mitad de nuestra base. Haremos otra marca a la mitad del tablero y ahora simplemente lo colocaremos haciendo coincidir estas dos marcas. Y ahora simplemente marcaremos todo el contorno. En esta pieza de aquí me he equivocado y he tomado esta grieta de aquí como referencia en vez de la marca en lápiz. No me preguntéis por qué. El caso es que voy a aprovechar este taladro de aquí, pero voy a hacer una marca aquí y otra marca aquí. Y hasta aquí es donde llega realmente el tablero. Este agujero no me importa porque va a estar tapado por el divisor central de nuestro carro.
Ahora tenemos que poner el siguiente divisor, que sabemos que desde la cara interior del primero está a 35 centímetros. Y así vamos poniendo todos los divisores, sabiendo que los huecos de ambos lados están a 35 centímetros, los siguientes a 18,7 y en el medio nos quedará un hueco aproximadamente de 60 centímetros. Y ahora ya solo nos queda montar la estructura de la parte superior, para lo cual vamos a utilizar más o menos el mismo procedimiento. Sé que la parte de arriba de esta repisa está a 18 centímetros de la parte de arriba y a su vez la repisa está centrada, quedando 47,5 centímetros a cada lado. Así que lo primero que voy a hacer va a ser marcar la distancia de los 47,5 y los 18. Y como habéis visto, el almacenamiento del carro queda perfecto para lo que necesitamos, pero desgraciadamente las ruedas no. Y es que aunque las ruedas soportan el peso que necesitamos para nuestro carro, desgraciadamente no son todas las variables que debemos tener en cuenta a la hora de elegir las ruedas. Y es por esto por lo que contactamos con los amigos de suministros industriales ERCO. Les indicamos el proyecto que queríamos realizar y nos dieron la solución. Concretamente, estas dos bestias de aquí. Se trata de unas ruedas de la marca Tejure, concretamente de 100 milímetros de diámetro. Tienen una placa giratoria con rodamientos de alta calidad.
Su banda de rodadura es de poliuretano con un núcleo de aluminio. Además, en el eje de las ruedas cuenta con unos rodamientos de bolas que ayudan, como en este caso, a una movilidad mucho más fluida bajo cargas muy pesadas. Y en este caso vamos a poner 4 ruedas sin freno y 2 de ellas con freno. Así que vamos a cambiarla y vamos a ver si realmente hay diferencia. Es bastante seguro que esta estantería la tenga que subir un poquito, dado que he subido también la altura de las ruedas. Es una posibilidad que ya había considerado, pero esperaba poder evitar. Bueno, y salvo por subir un poquito esa estantería que hemos visto, podemos dar por concluido el vídeo de hoy. Dar las gracias a los amigos de Iscar por esas licencias de SketchUp y por esos cursos tan interesantes. Asimismo, agradecer a los amigos de Suministros Industriales ERCO por asesorarnos con esas ruedas, porque la verdad es que el cambio ha sido brutal. Os dejaré abajo en la descripción enlaces a la página de Iscar y de ERCO por si queréis echarle un vistazo, porque están muy interesantes ambas. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros si es que no lo estáis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.